El ayer y hoy se funden en un solo espacio. Ya empieza la hora del museo. Identidad, cultura y el diario acontecer se mezclan para dar forma a un encuentro cotidiano con nuestra historia. La hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos a este martes aquí en la hora del museo. Nos está escuchando en la 94.5 en FM. Nos puede sintonizar también en radiosach.cl y por supuesto escuchar los programas anteriores en nuestra sección de podcast. Los encuentra en radiosach.cl/programas. Ahí va a ver la hora del museo. Les quiero recordar que en el Museo Histórico está abierta la exposición Un país de tontos graves, que recorre la historia del humor gráfico y político en Chile, con caricaturas, historietas de lo que se ha venido haciendo hace más de 100 años en nuestro país, con esos dibujantes íconos de un arte que hoy día, ha variado, ¿no? Dejamos de ver la caricatura a lo mejor en los medios impresos, ahora lo vemos más en las redes sociales, en los memes, pero ahí podemos ver la cuna de lo que ha sido el humor político en nuestro país. Una muestra que está abierta de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ahí en Plaza de Armas 951. Hoy vamos a conversar, como siempre, de historia, en esta oportunidad de los procesos de marginación y la organización social en Chile durante los siglos XVIII y parte del siglo XIX, cómo se daban las formas de autoridad, el disciplinamiento, la justicia, y todo esto en el entorno social que representa y que corresponde, ¿no? Nos va a acompañar Daniel Moreno. Él es profesor de historia, es doctor en historia moderna, también tiene un máster en estudios avanzados en historia moderna y magíster en historia. Antes de empezar a conversar con Daniel, los vamos a dejar escuchando a Nicolás Castro y enseguida iniciamos con esta entrevista. Amigos extranjeros, yo les quiero presentar una forma nueva de enfrentar la realidad. Somos los mejores y lo hacemos todo bien. Por si no lo sabes, le llamamos Chilean Way. The Chilean Way, the Chilean Way. Bienvenidos a mi tierra, copia triste del Edén. The Chilean Way, the Chilean Way. Primeros del tercer mundo, así es the Chilean Way. No dicen los jaguares de Latinoamérica, somos casi españoles, casi ingleses de verdad. De este embutido resultamos un paté de querer ser europeos. We wanna be the Chilean Way, the Chilean Way, the Chilean Way. Bienvenidos a mi tierra, copia triste del Edén. The Chilean Way, the Chilean Way. El que no aparenta es burro, yes, I love the Chilean Way. Venga sin temores, aquí se es libre de verdad, a no ser que sea negro o que sea musulmán. Tenemos geografía, una belleza sin igual, aquí le hacemos precios si es que el sur quiere comprar. The Chilean Way, the Chilean Way. Bienvenidos a mi tierra, copia triste del Edén. The Chilean Way, the Chilean Way. Si no robas no entiendes, así es the Chilean Way. Wow. Y si estás pensando en grande, no lo dudes, juéguese. Por ejemplo, una represa como la de Hidroaicén. No le haremos ni un problema, solo tiene que mandar un buen cheque a la Conama y largarse a disfrutar. The Chilean Way, the Chilean Way. Bienvenidos a mi tierra, copia triste del Edén. The Chilean Way, the Chilean Way. Si no mientes, no asciendes, así es the Chilean Way. Y si le gusta el fútbol, dirigente puede ser. Ponga su firma en la lista de la NFP. Tuvimos a un loco que nunca pudo entender cómo se reparte la torta entre tanto pastel. The
ya en el estudio Daniel Moreno, como les contaba, él es profesor de historia, es doctor en historia moderna también. El día de hoy vamos a conversar con él sobre los procesos de marginación y la organización social en Chile durante el siglo XVIII y los inicios del siglo XIX. Bienvenido, Daniel, gracias por aceptar la invitación del Museo Histórico. Hola, buenos días, Rocío. Primero que todo, agradecerles por la invitación a esta conversación que son fundamentales para reconocernos y entendernos dentro de los distintos procesos históricos que nosotros, de los cuales formamos parte, y principalmente del presente que vivimos, tanto en contextos políticos como sociales. Un presente político que es inestable, bastante confuso, y que al mismo tiempo también responde a un momento de la sociedad en cual esa inestabilidad también se ve representada en los grados de agresividad y violencia que vivimos cotidianamente, tanto desde el plano social como en el plano doméstico, lo que habla de una sociedad quizás carente de afecto y violentada desde esos planos. Así que en ese contexto, hablar de marginación y criminalización de la sociedad popular durante la segunda mitad del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX nos invitan también a conversar y a reconocernos en esos tránsitos, en esos órdenes que se imponen y los conflictos que eso conlleva también, conflictos que tienen que ver con el poder, con la imposición, con las resistencias también y con las formas de organizar la sociedad en una situación colonial que es violenta. Una sociedad violentada también por las formas de la imposición y que tiene como contraparte a una sociedad que también es igualmente hostil, resistente muchas veces a esas formas de imposición, ya sea laboral, doméstica, social, y que encara justamente estos racismos, estas exclusiones, estos rechazos y las humillaciones que se ejercen de forma cotidiana en la sociedad. Todos estos términos que has hablado, bueno, es como si estuviéramos hablando de hoy, y esa es la idea de esta conversación, ¿no? Que hablando del pasado nos vamos enterando de por qué hoy día somos como somos, actuamos como actuamos, hay las instituciones que hay, y tenemos esta estructura social que hoy día tenemos también. Daniel, ¿cómo te interesas por estudiar esta área de la historia? Es una pregunta compleja porque se va desarrollando a través del tiempo, a través de los distintos recursos que tenemos disponibles para desarrollar análisis y comprender los distintos procesos, pero más allá es la experiencia cotidiana misma que vivimos en el día a día, lo que nos hace reflexionar. Hablo en conjunto porque estas reflexiones no son solo mías, sino que también comparto una serie de líneas, problemas, temáticas y reflexiones con otros colegas, estudiantes, investigadores, profesores, y también una percepción social que nos obliga y nos pone de frente con una sociedad que está violentada. Y eso se ve al interior del espacio doméstico, en las calles, en el metro, en el transporte público, en la relación que hay con las instituciones y en la forma que las instituciones también tienen para relacionarse con la sociedad en un contexto global. Y si observamos mucho más a fondo esa situación, esa relación entre las instituciones y los distintos grupos sociales, la violencia también aparece como una de las formas, como instrumento, como mecanismo de entablar esas relaciones que finalmente son de imposición, porque no hay diálogo, no hay acuerdo, siempre hay imposición, incluso hay uso de la fuerza policial constante y que en definitiva nos habla de un momento que es continuo, de una crisis continua. Tú hablabas de repensar el pasado para repensarnos actualmente. Dentro de esta línea de estudio de la marginación y la criminalización aparece un elemento común, que son los procesos de colonización en la región, en América Latina. Uh-huh. Y esos procesos de colonización muchas veces fueron relacionados con una temporalidad, con la colonia. Desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Después pasa a un proceso republicano.
pero esa cronología muchas veces tiende a invisibilizar la continuidad de los procesos que se desarrollan. Por tanto, nosotros no hablamos de la colonia, sino que hablamos de la situación colonial, que es un momento de crisis latente, porque hay una serie de fenómenos que se desarrollan tanto desde la desocupación y ocupación del territorio indígena hasta la imposición de formas de explotación laboral, de imposición de instituciones, de imposición de un orden determinado y también de un conjunto de negaciones, exclusiones y marginaciones sociales. Acá hablamos de criminalización también, porque junto con desarrollar este proceso de marginación de la problemática social, también se criminaliza la lucha social y la resistencia a esos modelos de imposición. Entonces lo colonial viene a ser una situación de constante crisis que actualmente estamos viendo los resabios, las continuidades y las fracturas de ese modelo, que también podemos observarlo en la crisis que hay en torno al extractivismo, a la negación y reconocimiento de la autonomía indígena, y también el problema que hay en torno a la construcción de una periferia social, una marginación social y la construcción de identidades en el territorio. Es crisis, y esta misma crisis se viene experimentando ya hace mucho tiempo. O sea, parece que nunca salimos de eso. Nunca terminamos de acoplarnos como una sociedad, no sé, más igualitaria. El modelo propone eso. No, como hablamos en un inicio, no se propone un diálogo ni una aceptación, sino que los procesos de colonización que se desarrollan desde el siglo XVI en adelante dan cuenta de un proceso de constante dominación, donde hay una serie de instrumentos, mecanismos, estrategias que finalmente lo que pretenden es acceder a una obediencia social, a la aceptación del orden, de la autoridad, de la institucionalidad también, pero al mismo tiempo de la negación del conflicto mismo. Y por eso es que mantenemos esa continuidad. Y esto nos remite también a pensar la historia, no como un hecho pasado, sino que como un acontecimiento actual. Romper con esa temporalidad pasado, presente y futuro, sino que entenderla como eso, como una continuidad, como erosiones también, como transformaciones, pero que aún se mantienen bajo una estructura que cada vez se hace más sólida a medida que devasta la sociedad. En esa situación nos encontramos actualmente, y es necesario, como decía, entender la historia como un instrumento no solamente para repensar ni repensarnos, sino que también para dar cuenta de esas continuidades y discontinuidades que se van desarrollando. Entonces la disciplina histórica, el estudio de la historia, la investigación histórica y la propia escritura se presentan como un discurso político que tiene que ser presentado con antecedentes para dar cuenta de la situación actual. Si nos damos cuenta, los diálogos políticos, la historia no existe, no existe la reflexión. Ni en los medios de comunicación tampoco. No hay espacio. Bueno, esperamos que este programa, por supuesto, rompa con eso y sea el espacio entre, ¿no?, de estos temas que a veces se quedan encerrados en la academia, y podamos compartirlo con todo el público que nos escucha. Daniel, ¿cómo has rastreado esta historia? ¿Dónde se rastrean los expedientes judiciales? ¿En qué tipo de fuentes? Bueno, las principales fuentes que nosotros utilizamos son principalmente documentación legal. Archivos judiciales, archivos criminales, archivos notariales, archivos parroquiales también, así como un conjunto de cartas privadas y de otras formas de contener la memoria, no solamente como validada por la escritura o la legalidad de la institución, sino que también hay saberes que se transmiten de forma oral y generacional. Entonces, ese conjunto de fuentes o experiencias, porque lo judicial es una experiencia, nos permite indagar en un conjunto de realidades, y desde ahí, desde abajo, desde ese microcosmos que hay encerrado en la documentación o en la oralidad, empezar a problematizar. Entonces, la mayor cantidad de fuentes dispuestas principalmente para mis trabajos nacen de las facilidades primero que nos entrega el Archivo Nacional, el Histórico Nacional de Santiago, y los distintos fondos que están a su haber.
Por ejemplo, el Fondo de la Real Audiencia de Santiago, que durante el periodo, entre comillas, colonial, fue el máximo tribunal en asuntos criminales y civiles. También Capitanía General, que era un tribunal que tenía relación con asuntos de guerra y milicia, así como archivos notariales y de escribanos que nos permiten ver ese universo interpersonal de negociación y que nos muestra finalmente la justicia como un aparato que no solamente, que es un aparato polisémico, no solamente se puede ver desde el plano de la imposición constante, sino también como un escenario en el cual se presentan y se ofrecen un conjunto de garantías en torno a los conflictos cotidianos. Entonces este problema surge como reflexión al encontrar un conjunto de causas criminales que tienen que ver con desacatos, con alzamientos, con figuras que tienen que ver contra la imposición en contextos coloniales, ya sea al interior de las haciendas o en los espacios públicos y caminos, ya sea en la ciudad o los caminos del reino. Entonces, encontrando estos juicios criminales que son por desobediencia, desacato, insultos, falta de respeto, por tanto, haciendo alusión a una contraparte de la imposición, aparecen sujetos como Juan Varas. Juan Varas era un peón, hijo de peón, que nace al interior de una hacienda en Yayay, actualmente en la quinta región, y el juicio criminal que logramos hallar nos muestra un campesinado que si bien se encuentra dentro de un proceso de descampesinización, como lo plantea Gabriel Salazar, también tiene relación con un proceso de desarraigo importante, y que nos muestra otra faceta de esos procesos, una faceta que tiene que ver también con las formas autónomas que se desarrollan al interior de la hacienda, y con la clara resistencia a los modelos de imposición hacendal. Entonces Juan Vara es acusado por 6 homicidios, tiene 6 homicidios reconocidos, arrancó 3 veces de la cárcel de San Felipe, una vez de la cárcel de San Martín de la Concha, y es un sujeto considerado peligroso en este espacio donde conviven varias haciendas, un par de ciudades y villas más pequeñas. Entonces nos muestra un rostro de la sociedad popular, desde la criminalidad, desde la violencia misma. Entonces, y nos pone en una situación en la que observamos que hay un desarrollo de una institucionalidad fuerte desde la segunda mitad del siglo XVIII, y también nos pone la contraparte de frente, que es la resistencia de peones, de campesinos y de sus familias muchas veces, porque no actúan solo. Hay una red de asistencia y solidaridad importante dentro de estos grupos que rechazan cualquier forma de autoridad, por tanto antijerárquica y antiinstitucional en el campo chileno, poniendo en evidencia que la propiedad privada de la tierra, la monopolización de la violencia por parte de los grupos de poder, las facciones de poder y los poderosos, no aseguran el reconocimiento de autoridad ni de respeto. Entonces se disputa a través de la violencia. Ahora, lo interesante es entender que la violencia se constituye y se sitúa en la sociedad como una lógica de relacionarse socialmente. Lo mismo que ahora. Ahora cualquier conflicto, cualquier roce cotidiano, muchas veces es la violencia, es la agresividad la que se manifiesta antes que el diálogo. Y eso nos habla de una sociedad que se encuentra en un proceso de brutalización, que no solamente tiene relación con la agresión, sino que tiene relación con las intolerancias. Los marcos de tolerancia se desplazan también, y las reacciones que hay en torno a algún conflicto, alguna tensión, se resuelven con violencia. Es una cuestión de una forma de entender las relaciones sociales, las relaciones humanas. Carencia de afecto, quizás. Daniel, bueno, me surgen muchísimas preguntas, pero para ir conociendo más detalles o para ir haciéndonos una imagen más acabada, cuando mencionas el caso de Juan Varas, pienso, por ejemplo, en
el Chacal de Nahuel Toro, que uno siempre se queda pensando, bueno, es como una creación de la sociedad, es como la ignorancia, es la precariedad misma. Bueno, Juan Vara es este personaje que encuentras investigando con este caso que ocurre, había asesinado a 6 personas, y mencionas todo lo que empieza, toda esta pugna, ¿no? Entre los hacendados, por así decirlo, entre los dueños de los campos versus los trabajadores, estas dos fuerzas que comienzan a levantarse. ¿A quiénes asesinó Juan Vara? ¿Eran crímenes al margen o tenían que ver con esta pugna de poder? Si bien esto ocurre en 1805, el juicio que nosotros encontramos es uno de los 27 juicios que actualmente estamos trabajando que tienen estas características, que es los oprimidos contra los opresores. Podríamos mostrarlo dentro de una lucha de clase en esa relación. Las violencias que ejerce no muchas veces tienen relación con una lucha de clases, sino que tienen relación más con esta situación de organización de cómo se resuelven los conflictos. Hay homicidios que la violencia en este sentido se presenta como un discurso, se presenta también como una representación de algo, como una imagen exteriorizada de la situación que se vive en el territorio. Y Juan Varas, así como otros individuos, no solamente tienen una relación de violencia con los patrones, con los hacendados o con la justicia, sino que también con sus pares, con otros trabajadores, con peones, con inquilinos. Esto nos permite, de cierta forma, observar el territorio como un espacio bastante dinámico. No solamente la sociedad colonial se desarrolla al interior de la hacienda como espacio productivo, sino que hay una movilidad importante, hay un espacio súper dinámico. Y en relación a tu pregunta, Juan Vara asesina a un juez, asesina a un diputado que lo encarcela, lo amenaza cuando se lo llevan preso, les dice, aparecen los testimonios que él se va a vengar de esa situación, y efectivamente luego de huir de la cárcel, lo primero que hace es ir a cobrar venganza contra un juez y posteriormente contra un diputado. Aparte asesina a inquilinos y a otros peones que lo agarra por sorpresa. Juan Vara aparece en los antecedentes judiciales que muchas veces y regularmente él esperaba afuera de las pulperías y de las chinganas, escondido detrás de una puerta, acechando, y cuando alguien aparecía le daba una puñalada. Entonces eso habla también de cómo en una sociedad que es violentada desde la explotación laboral, desde los racismos que se ejercen en la cotidianidad, un racismo que no solamente contra el indígena, ni contra el afrodescendiente, contra el negro, entre comillas, contra el indio y el negro, paréntesis, indio y negro son clasificaciones judiciales, entonces hay una discriminación ya desde la legalidad misma, sino que hay y esa violencia y esa discriminación también se da contra el mestizo, no como pura mezcla genética de color de piel, sino como un sujeto social. Es como actualmente se denomina al flaite. Se dice el flaite aquí, el flaite allá o el cuico, son categorías sociales de reconocimiento e identificación. El mestizo mulato es un sujeto social reconocido en un contexto de marginación y en un contexto de pobreza. Entonces, situarse en ese contexto, ser parte de un conjunto discriminado, te posiciona en un lugar de desventaja frente a privilegios, reconocimiento, igualdades y derechos. Te excluye de ellos. Y la forma de alcanzar respeto, algún privilegio, por ejemplo el uso de caballo o acceder al reconocimiento social, no solamente son a través de tu trabajo o de tu relación con las personas, sino que también, para el caso de Juan Vara, era a través de la violencia. Juan Vara mataba para ser reconocido. Muchos de los testigos daban cuenta de que él, cuando cometía algún homicidio, alguna violencia, no solamente eran homicidios, eran agresiones, fracturas de brazo, apuñalamiento, entraba a la hacienda de don Joaquín de Morandé con el cuchillo al aire, moviéndolo, alzándolo, haciendo gala del crimen cometido. Entonces, mostrando hasta dónde era
capaz de ejercer la violencia para ser reconocido socialmente. Tiene relación con el respeto, el temor y la autoridad. Y esto nos pone de frente al problema que hablábamos anteriormente, que tiene relación con que la propiedad privada de la tierra, la monopolización de la violencia por parte de las instituciones y cargos judiciales no asegura el ejercicio del poder ni asegura el ejercicio de la autoridad. Entonces vemos cómo un peón a través de la violencia es capaz de poner de frente el poder de un hacendado, incluso escribiéndole cartas diciéndole que él morirá primero y que él, si él lo quería echar de la hacienda, tenía que enfrentarse con él. Entonces una práctica antijerárquica que nos muestra, que nos permite quizá romper un poco esta imagen del poder tan sólido que se construye y mostrar esas variabilidades que se dan, esos pequeños microcosmos que a veces están invisibilizados por la historia oficial y que nos construyen un aparato del poder en sus distintas facetas casi inexpugnable. Claro. Siempre se habla como de la identidad del chileno que es tan callado, tan tranquilo de alguna manera, o que no alza la voz. Tan sumiso. Tan sumiso, a diferencia a lo mejor de otros vecinos latinoamericanos. Daniel, te quiero invitar a escuchar música. Es tiempo que hagamos una pausa también. Hoy día estamos conversando con Daniel Moreno, él es profesor de historia, es doctor en historia moderna. Además estamos conversando en particular, ahora veníamos conversando el caso de Juan Varas, este peón de Yay, pero en general estamos hablando de la marginación y la organización social en Chile durante el siglo XVIII y parte del siglo XIX. Vamos entonces con la música, vamos a hacer la pausa y ya regresamos con esta conversación. Ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Información, análisis, opinión y crítica. 4 conceptos que te llevan a ser un ciudadano constructivo y democrático.
Sin Pretexto, el programa de análisis de coyuntura y debate de radio y televisión de la Universidad de Santiago. De lunes a viernes a las 8 de la mañana y a la 1 de la tarde en el 94.5 FM, 124 AM. Síguenos también en redes sociales y en www.radiousach.cl. Infórmate, conoce y opina en Sin Pretexto. Les invitamos a escuchar a los artistas más trascendentales de la historia musical chilena, músicos y agrupaciones que han dejado un legado. Para olvidarme de ti, especialmente chileno. Los artistas y agrupaciones que se han transformado en un referente a nivel nacional e internacional. Especialmente chileno, todos los domingos a las 2 de la tarde en Radio Universidad de Santiago, tu radio universitaria. Una aventura por la sabana africana. Una tarde de candombe en las calles de Montevideo. O una noche de fiesta en una disco de Rumania. Geografía de la música. En esta sexta temporada vamos más allá y te invitamos a conocer cada rincón del planeta en Geografía de la música. Geografía de la música. Acompáñanos de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. Geografía de la música. La cita es en la 94.5 FM Radio Universidad de Santiago y para todo el mundo en www.radiousach.cl. Te invitamos a viajar con nosotros. Desde el folclore hasta el rock. Desde el hip hop hasta el pop. Desde la cumbia hasta el jazz. ¡Que viva la escena! Somos Escena Viva, la mejor música en vivo en Radio Universidad de Santiago. gracias. Radio Usach, arriba. De lunes a viernes a las 19 horas con la 94.5 FM y en radiousach.cl. Hasta que amanezca y que siga la fiesta. Radio Universidad de Santiago. Todas las voces, todos los espacios. 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Esta mañana estamos conversando con Daniel Moreno, él es historiador, profesor de historia, es doctor en historia moderna, magíster también en historia. Está investigando casos judiciales, ¿no? Dentro de la marginación y la organización social en Chile durante el siglo XVIII y parte del siglo XIX. Antes de ir con la pausa, conversábamos del caso de Juan Varas, este peón de Yayay que habría asesinado a 6 personas y toda esta lucha de poder que se desata entre quienes, digamos, son la clase marginada versus quienes son los que entendemos siempre por poderosos. Daniel, mencionabas que han estado investigando otra decena más o 20 y tantos casos más similares o en el marco de la marginación y la organización social en Chile. ¿Cómo es este proyecto? ¿Qué es lo que estás buscando ahí? ¿Qué es lo que estás analizando en estos expedientes, en estos casos? Bueno, como parte de nuestro trabajo también es escribir, por tanto somos escritores. Más que escritores, expresadores. Entonces nosotros expresamos desde nuestra posición social y política también problemas que consideramos que son relevantes conversar hoy, porque no solamente hacen alusión a una dimensión de la cotidianidad, sino que al conjunto. En ese sentido, si bien hay 27 o 30 casos que hemos estado revisando que tienen que ver con esto, con esta refrenda al poder, nosotros trabajamos esto nace del proyecto de tesis doctoral que se viene desarrollando en la Universidad de Cantabria y la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 2011. Entonces hay un recorrido teórico, metodológico, documental importante con una base de datos aproximada de 470 juicios de distintas violencias, agresiones físicas, insultos, homicidios, faltas de respeto, desórdenes. Entonces, cada uno de estos juicios
que son sometidos a análisis, a interpretación. Finalmente la historia es interpretación. Nos permiten ir reconstruyendo una serie de elementos que más que nosotros proponer una hipótesis, estamos reconstruyendo un escenario, estamos reconstruyendo una situación en un territorio determinado, que sería el Valle Central de Chile desde 1760 hasta 1830. Y esa temporalidad no es al azar, sino que a través de la distinta lectura y la historiografía chilena y regional, Argentina, Perú, mexicana también, nos permiten ir haciendo ir estableciendo relaciones y comparaciones también con otras realidades. Entonces a nosotros nos interesa observar qué ocurre en el territorio del Valle Central durante este periodo, y como antecedentes tenemos que hay una serie de coyunturas socioeconómicas que son explicadas por el profesor Salazar y la historia social y económica en Chile, transformaciones que tienen que ver con el desarrollo del capitalismo en la región, con las fracturas y las tensiones que éste genera, y nos presenta un conflicto que hasta el día de hoy permanece, que es el conflicto por la tensión del acceso y la posesión sobre la tierra, tanto por particulares como de mano del Estado. Y haciendo esta lectura durante este periodo nos damos cuenta que el problema de tierra, de acceso a la tierra, posesión sobre esta, es un problema importante en torno a la desigualdad y la injusticia social. Los que menos tienen tierra también. Acceso a ella es muy dificultosa. A diferencia de quienes manejan que se sitúan en un lugar de privilegio, que tienen acceso y posesión sobre esta de forma mucho más holgada. Es un problema que se arrastra desde la segunda mitad del siglo XVIII dentro de todo el proceso de imposición colonial, que excluye desde el plano racial, desde la clase, desde el derecho, a algunos sobre esta propiedad y a otros los sitúa como poseedores de ella. Además, durante este periodo hay un conjunto de inestabilidades políticas que tienen que ver con el poder y la autoridad. Acá también el estudio nos permite observar que esta confrontación de clase entre poderosos, opresores y oprimidos también tiene que ser vista desde más cerca. Quizá los planos de la microhistoria como método de análisis nos permiten acercarnos a la cotidianidad y ver desde ahí que las tensiones no solamente son tensiones de clase, sino que también dentro de la élite, dentro de los grupos de poder y las facciones hay una tensión compleja y bastante friccionada y violenta por quien se sitúa como autoridad reconocida. Hay una pugna entre la élite también por el reconocimiento de autoridad, por quien ejerce poder. Además, durante este periodo 1760 hasta principios del siglo XIX y de forma sostenida, hay un aumento poblacional de los grupos más empobrecidos. Leonardo León hablaba alguna vez en uno de sus libros Gabriel Salazar hablaba de los hijos abortivos del desarrollo capitalista, los excluidos del sistema laboral que son expulsados de la hacienda y sumados a los vagabundos que alguna vez presentó en una interesante tesis, un trabajo pionero en estudios de justicia de Alejandra Araya, muestra un contingente social, una sociedad que está desafectada de cualquier tipo de derecho y de cualquier tipo de beneficio social. Una sociedad que se desarrolla en los caminos y se construye como periferia. Entonces, cuando se construye periferia, no solamente se construye una centralidad, sino que también se construye una jerarquización social. Y ese proceso nos permite observar también cómo se agudizan los racismos, cómo se agudizan estas formas coloniales de exclusión social. Sobre todo cuando la contraparte del poder, esta sociedad excluida, no es una sociedad dócil, menos aún una sociedad que obedece a la autoridad sin reparo, sino que una sociedad hostil que pone en evidencia la fragilidad también del poder. Robos de ganado, robos de productos agrícolas,
el desarrollo de una sociedad al margen del pago de impuestos, ambulante durante el periodo colonial, es una situación que para los comerciantes es trágica, porque la gente no le compra a los comerciantes y le compra a los mulatos que hacen zapatos a mitad de precio. Entonces esto genera que las autoridades de gobierno empiecen a tomar carta en el asunto a partir de las presiones políticas que ejercen los gremios. Entonces, dentro de esa línea, la situación se empieza a agudizar no solamente por un problema que tiene que ver con el acceso a la tierra o por el hambre o por el acceso a una vivienda digna, sino que también por la disputa de los mercados. Situación que actualmente también y dramáticamente y lamentablemente ocurre cotidianamente. Por supuesto. Acá parte importante de este proceso de marginación y criminalización tiene que ver con esa disputa que se ejerce por los que están excluidos del sistema de Hacienda y excluidos de la ciudad, del entorno urbano, y que se desarrollan, entre comillas, en la periferia de estos espacios. Hay competencias por el control del mercado y por la subsistencia, nos pone de frente a eso. Y como antecedente interesante, en 1750 las autoridades de Santiago, los vecinos, entre los poderosos, solicitan la incorporación de contingente policial, dragones, que actúan en nombre de la policía. La policía como una noción de orden, más aristotélica, pero que finalmente se instalan en el espacio urbano y posteriormente, rápidamente, en el entorno rural. Como la facción, como los agentes amparados en la legalidad por lo demás, de control de estos excesos, de control de estas irregularidades que se empiezan a observar para los ojos de la autoridad de los poderosos. Entonces, es un proceso que si bien te margina por tu color de piel, por tu origen y ascendencia indígena también, y africana, ahora te empieza a criminalizar desde los planos legales, porque ya no solamente eres ilegítimo al nacer, sino que también eres inmoral. Acá hay un discurso civilizatorio que recae sobre los más pobres, pero también eres ilegal a los ojos de la ley. ¿Y quiénes son los encargados de ejercer ese discurso de ilegalidad? Son las autoridades policiales y judiciales que se empiezan a construir. Esto en una lectura crítica hacia los funcionarios policiales hoy en día, a su ejercicio frente al conflicto social y al aparato judicial también. Bueno, es toda una historia que parece nunca acabar, ¿no? De nacer en la marginalidad, continuar la vida así, y siempre en estas periferias, ¿no? Tanto físicamente como moralmente y en todos los espacios y la dinámica de la vida de la época en la que estamos hablando hoy día. Bueno, queda a criterio de cada uno cuánto ha cambiado esa situación o cuánto se ha perpetuado la situación. Te quería preguntar, Daniel, bueno, y no nos va quedando tanto tiempo de esta conversación, en estos otros casos, casi 30 casos que tú examinas, ¿cuáles son los delitos más, digamos, reiterados o cómo se va ejerciendo esta marginalidad, ¿no? Si se puede leer a través de estos casos, siempre está vinculado la pobreza con la delincuencia, ya sea por la falta de oportunidades, ya sea por este ejercicio de poder, pero vemos, y la crítica, ¿no?, masiva, es que no es solo algo que ocurre en la gente más pobre o que tiene menos oportunidades, sino que es ahí donde se aplica, digamos, las normas, ¿no? Sí. Y no así para el resto de la población. Sí, mira, hace algún tiempo estuvimos revisando una querella criminal interpuesta por una inquilina de nombre Mercedes, la cual acusaba a don Alejo Calvo, esto en 1820, del asesinato y otros abusos y excesos contra su padre, un inquilino que llevaba más de 60 años trabajando en una hacienda. Eso quiere decir que desde los 10 años más o menos nació trabajando al interior de una hacienda, destinado a la explotación laboral también, y que en un momento determinado don Alejo Calvo encuentra cerca del río Claro, esto en Curicó, unas cabezas y unos cueros de ganado mayor, de vaca, y sin
sin investigar, sin desarrollar ningún tipo de sumario, culpa a este peón, a este inquilino de aquel faenamiento, de aquel delito que estaba también declarado y consignado en la legalidad del periodo. Lo interesante es que luego de culparlo, lo encarcela y lo apresa en su hacienda, en un calabozo que tenía, 3 días, sin comer, sin dejarlo ver a su familia. Y luego de ese tiempo, el cuerpo de este hombre de 70 años, de este inquilino, aparece enterrado afuera de una hacienda con la cabeza al aire, comida por perro y pájaro. Entonces acá nos sitúa frente a la tortura, al abuso de poder y al poderío que tienen estos poderosos, estos terratenientes, que al mismo tiempo son justicia, son autoridades judiciales, tienen las facultades de un juez. Y esas facultades se solicitaban a los tribunales de justicia haciendo alusión al grado de delincuencia que había en los caminos. O sea, la situación también nos expone a mostrar que en las fronteras de la hacienda, frontera entre comillas porque no delimitan espacios, sino que permiten la interacción de los agentes que transitan por estos espacios, tanto fuera de las haciendas como al interior. Y nos muestra una situación de gravedad, una situación que tiene que ver con la pobreza, con la situación de pobreza que se consolida en grupos determinados. Entonces eso nos habla de la necesidad que hay de muchas veces, al no tener acceso a tierra, al no poder cultivar tu alimento, porque es una sociedad campesina, que no tiene tierras, que no tiene trabajo, que está sumida en la miseria absoluta. Y si consideramos que hay un aumento poblacional de estos sectores, hay una crisis social y un conflicto que se presenta en casi todos los espacios de la sociedad. Una sociedad que nace violentada, nace en el abandono, los niños guachos, es un problema que se arrastra con las imposiciones coloniales. Entonces, los principales argumentos que nosotros podemos encontrar en estas causas son principalmente faltas de respeto. Los hacendados, las autoridades político-judiciales y policiales muchas veces hacen alusión a que estos individuos faltan al respeto. ¿Qué significa esto? Que primeramente hay la necesidad de las autoridades, tanto de gobierno, las autoridades políticas, y la autoridad hacendal, de consolidarse como autoridades que deben ser respetadas. Y según el Diccionario de Autoridades de 1736, dice que la autoridad es sinónimo de subordinación. Entonces, cuando vemos que las principales acusaciones son porque hay un individuo, un peón, un trabajador que es alzado contra el poderoso, es porque hay una situación de inestabilidad política, donde se están disputando constantemente estas posiciones sociales. Y en este periodo vemos que no están consolidadas todavía estas posiciones. Si bien hay un hacendado poderoso, hay un gobierno centralista, Concepción, en Santiago, que tiene un poder político importante, esa posición no está consolidada frente a gran parte de la sociedad y se está disputando. Ahora, tú me preguntabas cuáles eran los principales delitos. Uh-huh. Robo de animal, venta ilegal de carne. Se establecieron en Santiago y en la zona central redes ilegales de comercio de carne, en la cual familias de peones y trabajadores excluidos del sistema de hacienda se tomaban terrenos. O sea, acá hay una continuidad también de una serie de problemas como las tomas de terreno de los años 80 en Santiago. Miles y miles de familias movilizadas. Acá el número era menos, pero el problema persiste. La falta de vivienda hizo que muchas familias extensivas, que no muchas veces tenían lazos familiares, construyeran una estrategia de sobrevivencia en un terreno hostil socialmente y también con climas hostiles. La zona central es fría, es muy seca. Entonces se desarrolla una sociedad al margen de este orden promovido por las autoridades políticas y hacendales, y se generan mercados en torno a ellos. Mercados que tienen relación con el robo de animales, con el robo de
de especies materiales, con las subordinaciones, con las faltas de respeto, con la violencia misma. Y como hablábamos delante, no es una violencia que se ejerce exclusivamente contra quien posee la autoridad, sino que es una violencia que se ejerce en el contexto completo. Hay casos en que las violencias son ejercidas contra personas que están en la misma condición de miseria, para robarle un par de hilos o unos géneros o una gallina, homicidios por una gallina. Por el robo de eso nos habla de una situación también terrible. Entonces, estos casos nos sitúan en un momento de nuestra sociedad en el cual tanto las intolerancias como el reconocimiento de los otros y las otras está totalmente vulnerado. Una sociedad atormentada por la violencia, por las imposiciones, y en ese contexto, cuando uno se sitúa en los distintos planos, ve que hay una disputa terrible por sobrevivir. O sea, eso, ¿no? Parecen ser casos de sobrevivencia, de supervivencia, más que cualquier otra cosa. Daniel, se nos ha pasado el tiempo volando. Bueno, da para mucho que hablar y que pensar y debatir, ¿no? Esta sección de nuestra historia, esta mirada sobre nuestra historia. Así que muchas gracias por haber venido a compartir tu investigación con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias a la Radio Universidad de Santiago. Gracias al Archivo Histórico Nacional por permitirnos desarrollar este trabajo y a la vez conversar sobre estas situaciones que ojalá nos hagan repensarnos en nuestro cotidiano, de tratar de frenar un poco estas situaciones de violencia que nos aquejan en la vida diaria, la violencia contra la mujer, la exclusión contra los migrantes, que emigrar es un derecho por lo demás, y también a nosotros como personas, devolvernos a los afectos. O sea, si algo podemos rescatar de esta historia es que la violencia no nos hace bien, ningún tipo de violencia. Agradecerle la invitación y ojalá poder conversar en algún otro momento sobre un montón de temas que se nos quedaron ahí y que da para mucho. Por supuesto, queda para seguir conversando, como decía yo. Gracias, Daniel. Nosotros nos vamos a despedir aquí de la entrevista de hoy. Estuvimos conversando con Daniel Moreno. Él es profesor de historia, es doctor en historia moderna. También estuvimos hablando de casos de marginación y la organización social en Chile durante el siglo XVIII y parte también del siglo XIX. Ya veíamos algunos casos, los cerca de 30 casos que está investigando Daniel en esa época de Chile, que nos hablan o nos muestran, digamos, esas heridas del pasado que todavía están presentes en la sociedad chilena. Nos despedimos como siempre en compañía de la música y nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 11. Los presidentes cuando le hacen promesas al inocente, miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos, miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Mírenme el hervidero de vigilantes
para rociar de flores al estudiante. Miren cómo relumbra el carabinero para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se visten cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Cómo profanan la sacristía con pieles y sombrero de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre le negrearon la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se envuelven los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Esto fue La Hora del Museo, donde la historia se hace presente para darnos nuevas visiones y opiniones de la actualidad. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevas voces y relatos.